¿Qué tal? Muy buen día a todos, yo soy Walmart y sean bienvenidos a Planear tu Libro, su curso de planeación y creación literaria para todo tipo de creador de contenido. El día de hoy voy a tratar una vez más las civilizaciones y en este caso su desarrollo espiritual. Comenzamos. Muy bien, hay varios aspectos que retomar en este desarrollo, entonces los voy a explicar de una manera sencilla y práctica y en algunos casos, por ejemplo, en todo el primer punto que es sobre la religión, les voy a dejar en comentarios algunos tops y otros videos que les van a servir como referencia para que apliquen, por ejemplo, de diferentes creencias de lo que ocurre después de la muerte y demás, o diferentes objetos sagrados, para que puedan inspirarse. Recuerden que en la descripción les dejo tanto mis redes sociales, donde pueden encontrar diferentes proyectos tanto de psicología como de literatura, además de las redes de algunos de mis colaboradores, y encontrarán los videos complementarios de todo esto, además de la ficha completa de planeación de civilización. Por si tienen dudas, también todos los videos les voy a dejar escrito de qué trata el enlace, para que no se preocupen de tener que abrir los enlaces al azar. Realmente todos van a tener una explicación breve de qué tratan. Y vamos a empezar, como les mencionaba, con la religión. Y bueno, cuando ustedes crean una civilización fantástica o basada en la realidad, es un factor muy importante que mantiene a la sociedad unida. ¿Por qué? Porque le indica sus creencias de qué está bien, qué está mal, qué hay que hacer. Hay que recordar que a las masas las mueve más las creencias que los conocimientos. Entonces, ya sea que tu religión sea basada en la ciencia de este mundo o en su mitología, es algo que le va a dar mucho realismo, incluso si tú manejas más de una religión. Y puedes manejar justamente si hay conflictos o la relación entre religiones diferentes en esta civilización. Ahora, una religión, una de las cosas que tiene son deidades, ya sea que crean de una manera monoteísta o politeísta, pero también la idea de tener uno o varios dioses tiene una justificación, no es simplemente por agregar varios o agregar uno. Para que tenga lógica realmente en el caso de crear una sola deidad creadora de todo, valga la redundancia, entonces esta tiene cierto poder, cierta idea o ciertos motivos para crear este mundo. En el caso de hacer varias, tiene que haber una lógica de la diferencia entre una y otra, qué parte en el momento de la creación y en el momento de las fuerzas de la naturaleza aplica cada una de estas deidades. Por ello, realmente las religiones politeístas, cuando analizamos las diferentes deidades que tienen, en su mayoría o son no la idea de dioses, sino maestros ascendidos que tuvieron ciertos conocimientos que se consideran importantes, o son las diferentes fuerzas de la naturaleza, el viento, la tierra, el agua, etc. Una lógica que permita, aunque tú solo expliques, no sé, 3 deidades y digas que haya 100 o 10.000, hay una lógica que me pueda hacer entender de qué van estas deidades. Ahora, vamos a otro punto. Recuerden, por cierto, que les dejaré videos con ejemplos en la descripción. El impacto de la religión en esta sociedad, donde ustedes van a decir realmente qué tanto importa. Así como les dije, puede ser un móvil más fuerte que cualquier situación científica, o puede ser algo un tanto regular, funciona en algunas cosas y en otras no, podría tener cierta repercusión en las leyes de este lugar, en la seguridad de este lugar, puede quizás solamente ser como un hobby. También es válido que tú des un valor pequeño a la religión que hayas inventado, o que le des un valor más importante. Incluso puede ser que le des un valor dependiendo, por ejemplo, de a qué se dedican, cuál es el trabajo que desarrollan ciertos estratos de la sociedad. Puedes variar tanto en la cantidad de importancia que tiene, como en los ramos de la vida que tiene esa importancia. Y esto le va a dar un factor muy interesante a las religiones que tú inventes. Incluso puede ser que justamente el hecho de
cada labor o cada espacio en esta sociedad maneja una religión diferente de acuerdo a lo que a ese grupo le sirve. Vamos a otro punto, que son los ritos. Una religión tiene costumbres, tiene tradiciones, que pueden ser algo muy comunes de darle nombre a los hijos, ya llámese bautizo o llámese otro tipo de ceremonias dependiendo de cada religión, donde se le da un nombre y se le acepta en ese culto como tal. También ritos de fechas especiales. En otros videos se habla justamente de fechas especiales y justamente están en la lista de cómo crear una civilización, y va a haber algunos otros sobre culturales e intelectuales. Recuerden que si quieren más información al respecto, déjenme en los comentarios para traer pronto sus videos. Todos estos ritos requieren tanto de algunas actividades como a veces algunos cantos, ceremonias y un significado. Es importante que éstas reflejen algo en la vida de la persona, del individuo y del colectivo de esta misma religión, para que realmente tenga sentido el hablar de un rito. También te recomiendo que revises el video de cómo crear hechizos, ya que habla justamente tanto de conjuros como del ritual, que son aspectos que al final se manejan también dentro de un rito. Te lo voy a dejar como enlace en la descripción. Otro punto es la mitología, aquellos seres ya no solo deidades, sino de cómo creen que se formó la tierra, como si creen en alguna criatura fantástica para este mundo que no existe, porque es importante entender que es de acuerdo a las reglas de este mundo. Si en tu mundo existen los hipogrifos pero no existen los caballos, entonces su mitología habla de caballos. Todos estos aspectos extras. Y hay algo que hay que entender: la mitología no es simplemente por crear historias bonitas, sino para dar un mensaje o explicar algún suceso de la naturaleza que no se puede entender. Por ejemplo, como una fábula que te explica cuáles las acciones correctas que debes de hacer como persona, o como una leyenda que te explica por qué llueve. Todo esto es lo que va a ir dentro de la mitología, ya que las historias realmente en una cultura y sobre todo y en un proceso moral que es la religión se hacen por un sentido específico. Otro son los objetos sagrados. Un aspecto muy importante es todo aquello que materialmente representa la religión, porque está la parte, digamos, espiritual o teórica, que es de la que te he hablado hasta ahora, pero también hay un factor material, y pueden ser las iglesias, los lugares de ceremonias, pueden ser joyas o objetos ceremoniales, puede ser algún recuerdo sagrado de cierto momento, una piedra, una momia, cualquier cosa que tú agregues, tienes que darle un motivo, qué significa, y preferente también el momento en que se creó y si es perecedero, cómo se puede recrear. Por ejemplo, si es una planta sagrada, ok, ¿cómo se puede obtener de nuevo esa planta una vez que se marchite? ¿Cuánto va a durar? ¿Y qué efectos puede causar en la sociedad su presencia y su carencia, o el que sea dañado de alguna forma? Porque esto también implica la actitud que una sociedad tiene hacia ese objeto y el riesgo de tú poder agregar un personaje que profane de alguna forma ese objeto. Vamos a otro punto, que es el fanatismo, y es importante saber qué es lo que haría alguien que lleva estas creencias al extremo. Y realmente sucede en cualquier religión, en cualquier creencia, en la ciencia, sucede en cualquier rama del pensamiento. Cualquier ideología va a haber quien lo lleve al fanatismo y lo lleve a excesos y a un grado dañino, porque pierde el equilibrio. Entonces, pues si quieres ser lo más realista, tienes que saber cómo llevan a un extremo estas actitudes. De hecho, este dato te puede ayudar bastante si tú quieres generar drama o incluso terror en una situación, basándote justamente en estos aspectos religiosos. Vamos a otro punto, que es las creencias post-mortem, que te las había mencionado anteriormente. Lo que en cada religión se cree que pasa después de la vida es muy importante, porque incluso muchas de las acciones que cada una persona tiene durante la vida es por lo que cree que va a implicar una vez que la acabe. Entonces,
Estas creencias pueden tener tanto que ver con un cielo, un infierno, o sea, un lugar al que vas a ir y vas a estar por poco o mucho tiempo después de la vida. Tal vez pueda ser un recorrido como el Camino a Mictlán, no sea propiamente un lugar de establecimiento. Y va a variar dependiendo de cada religión. Recuerda que te voy a dejar ejemplos en la descripción. También otro factor importante es qué piensan de acuerdo al karma, o sea, el efecto que van a generar sus acciones en vida, ya sea al momento de morir o después de ella, por cosas como, por ejemplo, en la egipcia, donde tu corazón se pone en una balanza y debía pesar menos de una pluma, y si no, ibas a ser comido por un monstruo o ibas a reencarnar. Igual, en el caso del clásico pensamiento católico y cristiano, donde hay un cielo y un infierno, donde va a haber un castigo, una recompensa a tus acciones. Todo ese karma también puede ser completamente ignorado. Por ejemplo, en el caso de la cultura mexica, en el Camino Mictlán que ya mencioné, se cree que no hay una recompensa o castigo por tus acciones. Todo eso se paga en vida. Y una vez muerto, tienes que seguir el mismo recorrido de todos, que es una prueba importante para tu espíritu. Entonces, puedes eliminarlo por completo. El punto es que sepas la lógica que va a tener, pero desde el punto de vista en que le va a causar miedo o deseo de comportarse de una u otra manera a las personas que siguen esta religión. Otro factor es la reencarnación, el cual, igual una vez más, puede o no existir, igual como el cielo y el infierno puede o no existir. Todo esto depende del mundo que te estés creando. Y la reencarnación, bueno, puede tener ciertas condicionantes. Por ejemplo, en la cultura hindú se cree que dependiendo de tu comportamiento puedes reencarnar en una especie de mayor rango, digamos, más evolucionada, o una de menor rango. También podrías hablar de que esta reencarnación te va a generar ciertas situaciones en la vida que puede generar que vayas a otra vida con o sin cierta parte de tu memoria. Puede quitarte o darte algo y puede tener una condición de cómo te comportaste antes de ella o cómo seguiste el camino después de la muerte o cualquier otra cosa que a ti se te ocurra, incluso lanzar un dado al azar. Recuerda que todo lo que yo te hablo de condicionante puede incluso usar ese factor aleatorio, siempre y cuando esté bien justificado y bien establecido las reglas de esa aleatoriedad. Si quieres que haga un video sobre la aleatoriedad en la creación de contenido, déjame un comentario aquí abajo. Vamos a otro, que es la moral. Como decía, justamente es por eso la religión es la base de muchas civilizaciones, porque es el aspecto moral de la misma. Y aquí podría ser muy elaborado, muy poco. La verdad no vale la pena que desgloses bastante, a menos que tu historia vaya de ello. Porque es fácil de entender si tú te centras solamente en los comportamientos inaceptables y los comportamientos admirables. Simplemente diciendo qué es lo mejor o lo que promueve que hagas esa religión y qué es aquello que para esta es malo, es terrible. Y dependiendo de la base de tu religión, puede ser cualquier cosa. Por más lógico o irracional que pueda parecer al espectador, todo depende de tu obra. Incluso puede ser completamente risible si es una parodia, haciendo que un comportamiento admirable sea, por ejemplo, comer helado con cápsula, y algo inaceptable sea usar calcetines con chanclas, lo cual ni siquiera tendría sentido por qué mencionarlo, pero tú lo puedes agregar y si le das lógica y aplicación a tu mundo te va a facilitar bastantes situaciones como por ejemplo un destierro o un conflicto de intereses, etc. Y bueno, ya que hablamos de la moral, vamos a pasar a los vicios. Y es importante saber que bueno, en toda sociedad va a haber vicios y estos son independientes de la religión. Esta sociedad puede tener vicios tanto a una sustancia, cualquiera que ésta sea, como a alguna actividad, por ejemplo, como llaman las adicciones contemporáneas, que bueno, realmente son alguna actividad, como las que llaman al celular, o la vigorexia, o la adicción al trabajo, etcétera. Puede ser alguna situación viciosa, hasta los videojuegos. Todo eso es válido, incluso puede ser una actividad que no existe en el mundo real, sino solo en tu realidad.
Todo esto también te dejaré algún video en la descripción para que si quieres orientarte o referenciarte en varios tipos de adicciones extrañas, te va a ser de ayuda, aunque puede llegar a ser incómodo o grotesco para algunos. Y es importante saber cuando tú hablas de vicios, ¿cuáles son? Enlistar los más comunes de esta sociedad, los cuales representan cómo vive, con el simple hecho de decirme cuál es el vicio. Y estos tienen que tener ciertos efectos en las personas, de salud y sociales al mismo tiempo, tanto en su interacción entre ellos como en su bienestar personal. Incluso puede ser que hagan catástrofes o haya accidentes por causa de ellos. O al contrario, tú puedes hacer vicios que puedan beneficiar a esta sociedad. Todo depende de tu creatividad y tus intenciones con esta obra. Y algo importante es la opinión de la población ante estos vicios. Como dije, estos pueden beneficiar o pueden perjudicar, y de eso va a tener que ver mucho con cómo piensa la población, unido a lo que dije anteriormente de la moral y demás, porque podría beneficiar a la población y ellos verlo mal porque lo consideran una actividad indecente. Ahora, por último, el desarrollo espiritual tienes que hablar de la magia. En la descripción te dejaré el enlace a mi video de cómo. En la descripción te dejaré el enlace a la lista de reproducción de cómo crear un mundo, porque en él hablo justamente de lo que son las leyes mágicas, para que puedas orientarte si todavía no lo has visto y puedas crearlas de una manera lógica. También recuerda que te dejaré el video de cómo hacer hechizos. En resumen, tienes que saber qué hacer. ¿Qué es lo que puedes lograr? Ya sea modificar la naturaleza, crear algún objeto, crear fuego, mover los elementos, transformar las cosas, convertirte en algo diferente. ¿Y cuáles son las reglas de este? ¿Qué necesita para funcionar? ¿Qué es ese gasto tanto en materiales como en energía? ¿Cuáles son los pasos? ¿Qué se debe hacer? Por eso te mencionaba de revisar el video de cómo crear hechizos. Ahí vas a entender un poco mejor con el ritual. Y las limitaciones, hasta dónde puede alcanzar. Realmente, ¿qué es lo que no puede hacer aunque lo intentes, aunque lo quisieras hacer o aunque tengas mucha magia? Y finalmente, los objetos mágicos. Como mencioné, los objetos sagrados, qué importancia tienen, cómo van a funcionar, etc. Pero además, bueno, cuáles son, qué capacidad tienen. Y un dato curioso, qué nivel de conciencia y autosuficiencia puede tener un objeto mágico en este mundo. Todos estos tienen que ver con la espiritualidad de esta sociedad. Y cuando tú los manejas en la creación de la civilización, lo que tienes que cambiar en la percepción, a diferencia de mis otros videos donde explica punto por punto esos aspectos, aquí tienes que considerar su efecto grupal, su efecto ante todos, cómo los demás van a opinar, qué es lo que los demás van a querer hacer de esta situación. Y se hace un bien o un mal para todos. Una vez más, como te dije, pueden haber contradicciones, donde se haga bien pero lo vean mal o viceversa. Y recuerda que cualquier otro tema que quieras que analice más a profundidad, me lo puedes dejar en la caja de comentarios. Si quieres aclaraciones de cualquiera de estos temas o algún otro link, recuerda que mando saludos a todos aquellos que aportaron comentarios. Deja tu like, compártelo, suscríbete y dale a la campanita si quieres que este material te es de utilidad. Yo soy Golmat y nos vemos en la siguiente clase.